Cordial saludo, mi nombre es Marcela Flores y en este video voy a hablar acerca de la administración pública en relación con los organismos adscritos. De esta manera, corresponde primero relacionar que la estructura de la administración pública está vinculada con lo que son los denominados organismos de la rama ejecutiva y aquellas entidades de carácter público que prestan de forma permanente funciones financieras, administrativas y la prestación de servicios públicos del Estado. Así las cosas, básicamente la administración pública puede ser de carácter nacional o de carácter territorial. En este sentido, podremos decir entonces que la Administración Pública Nacional está conformada por unos organismos principales, unos organismos adscritos, unos organismos vinculados y también por aquellas entidades de carácter o régimen especial que básicamente tienen un origen constitucional. Y en segundo lugar tenemos la Administración Pública Territorial, que también contiene unos organismos principales, unos organismos adscritos y unos organismos vinculados, y también se encuentran lo que se denominan las asambleas departamentales, los consejos distritales, los organismos vinculados, los consejos distritales y municipales, y finalmente tenemos lo que son los territorios indígenas, las áreas metropolitanas, las regiones, las provincias y las regiones de planeación administrativas, de planeación y ejecución. De esta manera, pues la Administración Pública Nacional, entonces encontramos los organismos principales, como dije anteriormente. Están, por ejemplo, la Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos administrativos. Respecto a ellos, pues entonces están de forma relacionada, se encuentran los organismos adscritos. Estos organismos adscritos hacen referencia a las superintendencias, a los establecimientos públicos, a las unidades administrativas especiales y también a los consejos y comisiones. Bueno, de esta manera, empezando por las superintendencias, hemos de notar que si estas tienen personería jurídica, son o pertenecen básicamente al sector descentralizado. En cambio, si no tienen personería jurídica, pertenecen básicamente al sector central. Estas superintendencias básicamente se encargan de la inspección y vigilancia que la ley o pues por delegación del presidente de la República se haga. Entonces, básicamente tienen entonces funciones de inspección y de control. Y respecto a ellas, pues tenemos unos ejemplos, como son la Superintendencia de Notaría de Registro, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Sociedades, de Servicios Públicos Domiciliarios, de Economía Solidaria, del Subsidio Familiar, de Industria y Comercio, de Puertos y Transporte y de Vigilancia y Seguridad Privada. En segundo lugar, cabe anotar que dentro de los organismos adscritos están los establecimientos públicos. Estos tienen unas funciones, pero estas funciones están en concordancia o acordes básicamente al principio de especialidad. ¿Por qué? Porque lo que se busca básicamente con los establecimientos públicos es generar una mayor agilidad, tecnocracia, tecnificación y también especialización. Al respecto, las funciones pues, de los establecimientos públicos serán aquellas que son de atender pues funciones administrativas y prestar servicios públicos conforme a derecho público, pero ello según pues el objeto para el cual fueron creados cada uno de los establecimientos públicos. Así pues, estos establecimientos públicos contienen una dirección y esta dirección está conformado por la junta o consejo directivo y por un representante, un gerente o un director o presidente que es de libre nombramiento y remoción. Para que los proyectos o digamos las funciones de estos establecimientos públicos se lleven a cabo, habrá de tenerse en cuenta un proceso. Este proceso refiere primero a la preparación del proyecto global o anual de rentas y gastos. Para ello, pues digamos que se dará una segunda instancia o un segundo lugar que refiere a pasar como parte del presupuesto general de la nación y finalmente el Congreso será quien lo apruebe. ¿Qué características tienen estos establecimientos públicos? Primero, personería jurídica. Por tener personería jurídica, son entonces del sector descentralizado, diferente al sector central. Segundo, tienen una autonomía administrativa y financiera. Si bien la autonomía no es absoluta, sí tienen, por ejemplo, la capacidad de establecer su propia planta de personal. Tercero, tenemos el patrimonio independiente. En este punto, pues básicamente tienen un patrimonio y un presupuesto diferente al del Estado. Y este pues básicamente se supone a través de 5 ítems. El primero, los aportes regulares u ordinarios de la nación. El segundo, los aportes extraordinarios de la nación. El tercero, el producto de los impuestos y rentas contractuales. El
cuarto, de las tasas que la entidad cobra por los servicios prestados y finalmente tenemos del producto de las compraventas, de las donaciones o legados o actividades que realicen como personas jurídicas. ¿Quién ejerce el control político sobre estos establecimientos públicos? El Congreso. ¿Quién ejerce el control de ejecución? El Ministerio de Hacienda. ¿Y quién evalúa los resultados respecto a estos establecimientos públicos? Es el Departamento Nacional de Planeación. Ejemplos de ello tenemos de estos establecimientos públicos, están el INCODER, el INPEC, el Instituto Geográfico Nacional Agustín Codaxi, el Hospital Militar Central, el SENA, el ICBF, el INVIMA, el ICA, el Instituto Nacional de Vías y por supuesto la ESAP, que es la Escuela Superior de Administración Pública. En tercer lugar tenemos lo que son las denominadas unidades administrativas especiales. Por definición, estas unidades administrativas especiales son creadas por ley con la autonomía administrativa y financiera que ésta otorgue o que ésta señale básicamente. Las funciones es cumplir unas funciones administrativas que se establecen para desarrollar o para ejecutar los programas propios tanto de un ministerio como de un departamento administrativo. Recordemos que estos dos últimos, es decir, el ministerio y el departamento administrativo, corresponden a aquellos organismos principales de la administración pública nacional. Cuando las unidades administrativas no contienen o no tienen, digamos, personería jurídica, recordemos que pertenecen al sector central, mientras que si tienen esta personería jurídica pertenecen al sector descentralizado. La estructura de ellas está definida pues por cada una de estas unidades especiales administrativas. Igual pasa también con las funciones y ejemplo de ellos son la DIAN, la CREG, la CRA, la CRC y unas instituciones que conforman básicamente estas unidades administrativas especiales. Finalmente tenemos los consejos y comisiones. Estos consejos y comisiones son tres. El primero, el Consejo Superior de la Administración. El segundo, las comisiones intersectoriales y el tercero, el Consejo de Ministros. Respecto a los primeros, es decir, el Consejo Superior de la Administración está presidido por el ministro respectivo y lo que hace es, digamos, coordinar, desarrollar, formular y ejecutar los planes de acción. A su vez también pueden servir, digamos, como órganos asesores respecto al presidente de la República y al gobierno nacional. En segundo lugar, las comisiones intersectoriales a lo que refieren es que son un mecanismo de coordinación y también de orientación mediante el cual se vinculan, digamos, dos o más entidades de distintos sectores para formular y ejecutar políticas públicas. Estas pertenecen al sector descentralizado. Y finalmente tenemos el Consejo de Ministros, que está conformado por todos los ministros de despacho y tienen funciones consultivas y asesoras y también pues decisorias en los aspectos pues que la ley haya señalado o acordado. Entonces, a grosso modo o de manera general, hemos de establecer que los organismos adscritos hacen referencia entonces a las superintendencias, a los establecimientos públicos, a las unidades administrativas especiales y también a las comisiones y consejos. Eso en relación a la administración pública, en relación a los organismos adscritos en Colombia. Gracias.